qué pasará en el nuevo episodio de Tierra Amarga. Y se reveló toda la folla de Beife. Entonces, ¿qué hará Beife ahora? ¿Fuleya y Fekeli colaboraron para encontrar al asesino de Unkar? ¿Dará Fuleya la evidencia de que Beife es el asesino de Demir? ¿Fikret renunciará a Mujgan? ¿Aprenderá la relación entre Sebda, Umit y Demir? Todo y más en este video. Antes de pasar a nuestro video, si dices que Umit y Demir no tienen amor, no olvides compartir nuestro video. Fuleya estaba tan segura de sus sospechas que el detective que contrató la justificó con las pruebas que encontró. Y en la última escena de nuestra serie, Fuleya Beife está además del asesino de Unkar Yaman, también contó públicamente cómo fueron las muertes de sus exmaridos. Aunque Beife niega frente a todos, eventualmente enfrentará los hechos. Beife no podrá aguantar después de todas estas cosas y se suicidará en este apartado y se despedirá de nosotros. Además, veremos que Fuleya y Fekeli cooperan, quienes dijeron que se encontró el cuchillo que mató a Unkar Yaman. Tanto Fuleya como Fekeli están haciendo un gran esfuerzo por encontrar al asesino de Unkar Yaman. Fuleya encontró la evidencia y golpeó la cara de Beife uno por uno en todos. Aunque intenta asustar a Beife dándole la evidencia de Demir, no querrá que Demir mate a Beife y encuentre sangre en su mano. Entregará todas las pruebas a la policía. Por otro lado, Fekeli y Fikret hablaron de Mujgan. Fekeli afirmó que no se opone a esta relación, pero que si realmente está enamorado, deberían estar juntos. Fikret permaneció muy indeciso después de este discurso. Y cuando llegó a casa esa noche, le dijo a Mujgan que no debería estar con él. Sin embargo, Fikret ahora está enamorado del tronco ciego y no podrá renunciar a Mujgan. Demir empezó a acudir a Umit en cada oportunidad. De hecho, Sebda se estaba quedando en la mansión donde se quedó Umit. Sebda vio el auto de Demir ahí y le preguntará qué estaba haciendo ahí. Dirá que organizó el Abu Flucona para Umit en Demir. Después de esta etapa, comenzará a emerger en los eventos entre Umit y Sebda. Nos espera otro episodio emocionante. Además, si quieres recordar brevemente lo sucedido en el último episodio, puedes continuar con nuestro video. Demir ahora está seguro de que Beife es el asesino. Cuando el taxista que llega a la puerta le dice que la mujer que ve como la asesina de Unkar es Beife, Demir irá a la pequeña mansión a matar a Beife. Quizás por primera vez habrá un momento en que Beife esté tan cerca de pagar por sus acciones y esté aterrorizado por el miedo. Sin embargo, Fuleya y los empleados salvarán a Beife de Demir. Al darse cuenta de que ahora es difícil vivir en Adana, Beife primero quiere arreglar su relación con Mujgan. Pero incluso Mujgan ya no cree en él. Le dice a su tía que estaría bien que se fuera a Estambul lo antes posible. Gafur se enfrenta a Demir una vez más. Beife seguirá presionando a Gafur, a pesar de todo lo que está sucediendo y de su miedo a Demir. Como de todos modos no tiene 5 centavos de dinero, lo único que le queda es que intenta hacer que Gafur compre en casa y haga su trabajo, amenazando con anunciar que él es el asesino. Pero ese conjo notará. Para resolver la situación, Gafur se enfrentará a Demir. Fekeli está incluido en lo que hay entre Fikret y Mujgan. Al ver a Mujgan y Fikret besándose, Fekeli no estará contento con el progreso. Fekeli, que sabe muy bien que nada puede enfrentarse al amor, casi los tomará a los dos bajo vigilancia. Los temores de Fekeli hacen que Fikret se preocupe y cuestione sus decisiones, pero por otro lado, el fuego ha rodeado la chimenea. Mientras Mujgan lucha entre su amor y el miedo a no cometer errores, Fikret intentará convencerse a sí mismo de que no debería estar enamorado. Sebda encuentra pruebas contra Beife. Sebda, que va a la puerta a recoger sus pertenencias en la casa donde vive Umit, se sorprenderá al ver el coche de Demir en la puerta. Pero experimentará su verdadero asombro cuando la vecina le cuente lo que alguien que salió por la puerta el día del funeral de Unkar. Demir renunciará a Fuleya por Umit. Sebda regresará sin llamar con el impacto de lo que ha aprendido. En el interior, Umit y Demir están celebrando el regalo de Demir. Ahora la situación se ha vuelto difícil para ambas partes. Umit se enamoró de un juego, y Demir se encontró en un nuevo amor mientras decía que no me rendiría con Fuleya. Las cosas estarán cada vez más confusas ahora. La evidencia encontrada por Unkar ahora la encuentra Fuleya. Mientras toda la ciudad habla de que Demir intentó matar a Beife, Fuleya continuará recolectando pruebas. Cuando el comisionado de Estambul llegue a los archivos alcanzados por Unkar, el final del camino aparecerá ahora para Beife. Fuleya caminará sobre Beife con el expediente en la mano y anunciará a toda Adana que sabe que ella es la asesina. Aunque se ha opuesto a su tía, Mujgan no perderá esta oportunidad de enfrentarse a Fuleya y las dos mujeres volverán a estar nerviosas. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video.
Puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en nuestra serie. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.